compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Compañerito, compañerita, si deseas participar de la sección Saludos del canal, debes hacer lo siguiente: dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte al canal. Los saludos se harán todos los viernes. Compañeritos, compañeritas, vamos con el área de matemática. Primer y segundo grado de secundaria, experiencia 5, actividad 4, plataforma virtual Aprendo en Casa. Experiencia de aprendizaje. Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Nosotros ya hemos estado desarrollando la experiencia en las anteriores actividades. Te invitamos a que las revises. La actividad de hoy será: interpretamos gráficos estadísticos al analizar el consumo del agua. Empecemos con el propósito del programa, el cual es: hola, felicidades por todos los avances que venimos logrando. Es importante seguir estudiando y conociendo sobre el consumo del agua. Para ello elaboraremos diversos gráficos estadísticos que luego vamos a interpretar. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Competencia. La competencia del área de matemática, como se sabe, es: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Criterios. Identifica la población, la muestra y las variables en un estudio sobre el acceso al servicio de agua. Emplea procedimientos para organizar los datos en tablas de frecuencias. Expresa el comportamiento de los datos de la población a través de gráficos de barras y gráficos circulares. También plantea afirmaciones sobre la fuente de acceso al servicio de agua con base en la información recogida. Gráficos estadísticos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos. El gráfico de barras es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas y en general para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por, obviamente, barras rectangulares de igual ancho que conservan la misma distancia de separación entre sí. Antes de continuar, para guiarnos un poco, vamos aquí a activar el puntero. Ahora, dice que se emplea básicamente para mostrar y comparar cantidades. En uno de los ejes representamos las categorías o valores que tomó la variable X, por ejemplo los que vemos aquí. Sobre el eje de las categorías se levantan barras o rectángulos de igual base hasta una altura del valor numérico de la frecuencia de cada categoría. Aquí están los valores de la variable y aquí está la frecuencia absoluta. F sub i, eje X, eje Y y las barras respectivas. También el gráfico circular o de torta, como también se le conoce, representa la totalidad que se quiere observar, es decir, estamos hablando aquí de un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para las variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes. Siempre va acompañado de una leyenda. Es útil cuando las categorías son pocas. Es decir, si tu variable tuviese muchos valores, el gráfico sería casi incomprensible. Tenemos que hacer un gráfico, por lo tanto, que se comprenda, que se pueda interpretar. Para la obtención de los ángulos de cada sector se utilizan las siguientes fórmulas que únicamente expresan la proporcionalidad entre el ángulo y la frecuencia. Aquí estaría: el ángulo del sector es igual a 360 grados sobre el número total de datos por la frecuencia absoluta. Frecuencia relativa por 360. Aquí podemos apreciar un gráfico circular. Cada color está con su porcentaje respectivo. Categoría 1, 2 y 3.
Por supuesto, en total, cada porcentaje dividido debe sumar junto 100%. Ahora construyo el gráfico de barras y el gráfico circular sobre quienes sufrieron discriminación. Utilizamos entonces los datos de la tabla de frecuencias de la primera pregunta para elaborar el gráfico de barras. ¿La variable cuál es? La variable sería la discriminación. ¿He sido discriminado o no he sido discriminado? Hacemos el conteo y obtenemos como frecuencia absoluta 30, como frecuencia relativa 1 y como frecuencia porcentual 100%. En el eje de las abscisas represento los valores de la variable discriminación, sí y no. Y en el eje de las ordenadas represento la frecuencia absoluta f sub i. Aquí está el gráfico 1 de personas discriminadas. No y sí. Y aquí usamos la relación de la frecuencia absoluta en este eje. Utilizo los datos de la tabla de frecuencias para realizar también el gráfico circular. Ya sabemos que la variable es la discriminación. Para obtener la medida del ángulo de cada sector circular utilizamos la siguiente fórmula, donde multiplicamos el valor de la frecuencia relativa h sub i por 360 grados. Aquí lo tenemos. Ahora usamos la expresión fraccionaria de h sub i para la medida del ángulo. Aquí está, que hallamos que aquí es 120 grados, aquí 240 grados. Y ya con ayuda de un teletransportador y otras herramientas, por supuesto, vamos a poder elaborar nuestro gráfico circular o de torta. Ahora construyo el gráfico de barras y el gráfico circular sobre cómo se manifestó la discriminación. Utilizo los datos de la tabla de frecuencias de la segunda pregunta para elaborar el gráfico de barras. Sería en este caso la forma de discriminación. Las variables, el conteo, la frecuencia absoluta y la relativa, la porcentual. Al final, en cada eje lo representamos de esta forma. La forma de discriminación y la altura de la barra ya depende de la cantidad también. En el eje de las ordenadas es donde estamos representando la frecuencia absoluta. También podemos utilizar los datos de esta tabla de frecuencias, que es la variable forma de discriminación, para elaborar el gráfico circular. Usamos un procedimiento bastante similar al anterior, obteniendo este gráfico. Estamos haciendo aquí operaciones con h sub i. Ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Así hallamos cada grado. Y aquí podemos interpretar. Del gráfico interpreto que el 40% de personas fueron discriminadas por sus rasgos faciales o físicos, un 10% por su discapacidad, un 20% por su color de piel, 10% por el lugar de procedencia y 20% de las personas respondieron que sufrieron otras formas de discriminación. Ahora construyo el gráfico de barras y el gráfico circular sobre dónde se manifestó la discriminación. Las variables son la escuela, los espacios públicos, los lugares de consumo. En realidad es bastante variado si nos damos cuenta. Aquí está el conteo. Y aquí lo representamos. Ya sabemos el proceso. Utilizo también lo mismo, pero para ya no hacer un gráfico de barras, sino para hacer un gráfico circular. Y aquí también interpretamos. Ya estamos conociendo mejor cada procedimiento. También vamos a construir a partir del entorno, causa o promueve la discriminación. La variable es el entorno, en este caso. Aquí está la tabla de frecuencias y lo podemos representar en un gráfico de la siguiente manera. Por supuesto, como ya hemos hecho así, también vamos a hacerlo en un gráfico circular. De la misma forma, con los mismos procedimientos, ángulo del sector es igual a frecuencia relativa por 360 grados. Sí y no. La variable es el entorno, como ya sabemos. Genial, eso ha sido el desarrollo de la sesión. Aprendo en Casa nos está explicando cómo debemos nosotros de representar nuestros resultados. Estos son los criterios de evaluación. Identifiqué la población, muestra y variables en el estudio sobre la discriminación en la comunidad. Lo logré. Siguiente, recopilé datos mediante un cuestionario y los organicé en tablas de frecuencias. Lo logré. Leí y analicé la información contenida en las tablas de frecuencias para producir nueva información. Lo logré. Representé la variación de los datos a través de gráficos y medidas estadísticas. Lo logré.
Leí e interpreté gráficos y medidas estadísticas para producir nueva información. Lo logré. Y planteé conclusiones sobre la discriminación en la comunidad, con base en el análisis e interpretación de la información obtenida. Lo logré. Ojo, quería decirte de que en caso hayas cumplido con los criterios, igual eso no significa que no puedas mejorar tus aprendizajes. Aquí tenemos la pregunta en la tabla y tú puedes contestar y responder según creas que puedes tener un mejor aprendizaje. ¿Qué podrías mejorar? Siempre hay algo que mejorar. Estos son los datos de la tabla de frecuencias a partir de los datos que hemos extraído en la anterior sesión. Los resultados de nuestro cuestionario. La edad respectiva, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada respectivamente, obteniéndose también los siguientes totales. En frecuencia absoluta, por supuesto que es variable, puede ser 50, 60, 64, varía según todo esto de aquí. Sin embargo, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual siempre deben cumplir con lo siguiente. La frecuencia relativa siempre nos debe salir 1 y la frecuencia porcentual siempre nos debe de salir 100%. Ahora que sabemos eso, también lo tenemos de esta forma. Hallando aquí las personas que sufrieron de discriminación. ¿Cuántas fueron? 20. Y el porcentaje de afectados en total. ¿Cómo hallamos este porcentaje? Te preguntarás. Lo que hemos hecho ha sido dividir el número de personas que sufrieron de discriminación entre el total, obteniendo así un porcentaje. Es 6.25%, 4.69%, 3.12%, 1.56%, 3.12%, 4.69%, 4.69%, 3.12% y 31.5%, respectivamente, el porcentaje de afectados del total. Y analizando el cuadro nos damos cuenta que el 31.5% de las personas entrevistadas sufrieron discriminación. Entonces aquí estamos representándolo en un gráfico, las personas que sufrieron de discriminación. El total y las que sufrieron de discriminación están en color naranja, las podemos ver aquí. Aquí está también el eje. Este es el cuadro de los hombres. Estas han sido las personas varones que sufrieron discriminación, el lugar, el motivo. Si deseas que explique un poco mejor esto, recuerda que ya lo hice. Puedes acceder a nuestro video de la anterior actividad de matemáticas primer y segundo grado web. Este es el de las mujeres, también ya lo hemos visto. Con su edad, la marca de clase, las personas que sufrieron discriminación, el lugar y el motivo respectivamente. Entonces, gráficos estadísticos. El propósito era representar las características de una muestra mediante variables cualitativas y cuantitativas discretas y leemos gráficos de barras y gráficos circulares. También organizamos en una tabla de frecuencias los datos recopilados de una encuesta y planteamos conclusiones sobre la variable de estudio haciendo uso de nuestros conocimientos estadísticos. Aquí dice: Rosario ha organizado en la siguiente tabla de frecuencias el color favorito de 30 estudiantes de su aula. Aquí está. Ahora, de acuerdo con esta información, debemos responder a las preguntas de la 1 a la 4. 1. ¿Qué cantidad de estudiantes prefiere el color verde? Si calculamos que el total es 30 y nos dan las preferencias, son 4 los estudiantes que prefieren el color verde. Prosigamos. Número 2. ¿Cuál es el color de mayor preferencia en el aula de Rosario? Como vemos en el gráfico, la preferencia es por el rojo, ya que son 8, lo cual es la mayoría. 3. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que prefieren el color azul? El azul son 6, lo cual es la quinta parte de 30, por lo que el porcentaje sería la quinta parte de 100, lo que es 20%. Y número 4. Nos pide que elaboremos el gráfico más conveniente para representar la información y luego explicar qué tipo de variable está usando Rosario en su estudio. Aquí está el gráfico con las preferencias de colores.
Podemos ver aquí la preferencia rojo, verde, azul, amarillo, naranja y violeta. Genial. Ahora vamos lo siguiente. El histograma de frecuencias muestra las edades de novios y novias que contrajeron matrimonio en la municipalidad de un distrito. Según el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Aquí está el gráfico. Aquí están 4 afirmaciones. ¿Cuáles han sido las afirmaciones? Y cuáles son incorrectas, cuáles son correctas. Veámoslo aquí. Más de la mitad de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36 años. Según el gráfico, esto sí es verdadero. B. 55 personas contrajeron matrimonio tienen la mayor edad registrada. Es falso. ¿Por qué? Ya que más de 55 personas son las que contrajeron matrimonio y son mayores de edad. C. Menos el 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 16 años y menos de 20 años. Esto es verdadero. Y finalmente D. El histograma registra las edades de 172 personas que contrajeron matrimonio en ese distrito. Esto es verdadero. Número 2. Para saber si la nota obtenida por un estudiante en un examen de matemática se encuentra entre la mitad de notas más altas del aula o entre la mitad más baja, debemos tomar como referencia una calificación que marca la separación entre las mitades. Las notas obtenidas son las que vemos aquí. Y ahora, ¿cuál es esa calificación que servirá como referencia? ¿Cuál? ¿14, 8, 11 o 13? ¿Qué podríamos hacer? Lo siguiente. Para hallar la solución tenemos que hallar el promedio, para saber si la nota es buena o mala. Para calcular ello, primero se deben sumar todos los números que vemos en el gráfico. Estos son, ¿cuánto nos da como resultado? Toda la suma nos da como resultado 353. Ahora se tiene que dividir este número por la cantidad de números. En este caso hay 27. 353 entre 27 es 13. Entonces este es el promedio y es la calificación que servirá como referencia. Siguiente, número 3. El gráfico muestra la venta de dos tipos de cereales, A y B, durante 4 años. Si las tendencias en la venta continuaran durante los próximos 10 años, ¿en qué año la venta de los cereales A será igual a la venta de los cereales B? Aquí está el gráfico y aquí está la pregunta, mejor dicho, las alternativas. 2020, 2021, 2022 o 2023. ¿En qué año la venta de los cereales A será igual a la venta de los cereales B? ¿Cómo hacemos esto? Vemos que la gráfica tipo A crece de 10 en 10 y la gráfica B crece de 5 en 5. Si en el 2020 son 5 y 60 respectivamente, y en el 2021 60 y 65, entonces en 2022 serán de 70 y 70. Será entonces en el 2022. Bastante sencillo. Finalmente, 4. La Municipalidad de Ambo organiza una charla sobre el cuidado del medio ambiente a la que asistieron estudiantes de distintas edades, según se muestra en la tabla adjunta. Aquí está la edad y aquí está la cantidad de jóvenes. Ahora debemos determinar el valor de la mediana y de la moda y luego interpretar el significado de dichos resultados. Como hay en total 64 jóvenes, si ordenamos los datos, la mitad estaría en el dato 32 y 33. Hay dos valores centrales que serían 13. 13 más 13 sobre 2 igual a 13, por supuesto. Entonces, ese sería un valor. Genial. Recuerda que se está vendiendo la sesión web de Aprendo en Casa 2021 desde ese tercer bimestre y la sesión radial de Aprendo en Casa 2021 primer y segundo bimestre, resueltas de primer a quinto grado. Están resueltos con productos y evidencias en formato Word y PDF, documentos editables y sin marca de agua, envío confiable y garantizado. Los métodos de pago son Yape o BBVA. Ofrecemos tanto guías para docentes como para estudiantes. Escríbenos al WhatsApp si estás interesado o interesada. Genial. Recuerda también que puedes suscribirte a nuestro canal. Solo te cuesta un clic. Somos Aprendo en Casa en 5 minutos y puedes seguirnos con el mismo nombre en Facebook. Un agradecimiento especial a Arturo Barrantes por su grandísima colaboración en el desarrollo de esta actividad. Puedes seguirlo en Facebook como Carmesí Problemas.
Muchas gracias, compañeritos, compañeritas, profesores, profesoras y más. A ustedes también muchas gracias por ver este video. Me despido. Hasta pronto.